El viernes 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo que llevaba 45 personas se la recontrapeó en los Andes. Eran 5 tripulantes y 40 pasajeros, en su mayoría rugbyers del club All Christians y ex compañeros del colegio Estela Maris. El vuelo despegó de Montevideo e iba al aeropuerto internacional de Santiago de Chile. De golpe, una tormenta de nieve los hizo bajar en el aeropuerto argentino El Plumerillo, en Mendoza, para luego continuar viaje al país trasandino. Pero a 1 hora del segundo despegue, Tuki, nos recontravimos en Disney. El avión se estrelló en un risco de la cordillera de los Andes a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. A los 10 días de la caída dejaron de buscarlos y los dieron por muertos. Esta tragedia causó la muerte instantánea de 12 personas. Otras 17 murieron en los siguientes días debido a las heridas, a la falta de alimentos y a las duras condiciones a las que se enfrentaron. Los sobrevivientes quedaron atrapados por las montañas nevadas a casi 4.000 metros de altura. Estuvieron 72 días en el medio de la nieve, bancando temperaturas entre 25 y 30 grados bajo cero. Sobrevivieron 16 personas y siempre quise hablar con una de ellas. Hoy, en La Cruda, Carlitos Páez Vilaró. Siempre me gustó hacer preguntas, quizás algunas de más. Más que nada para absorber datita y después en una reunión social hacerme el que sé de algo. También siempre me gustó conocer historias distintas. Cuanto más distintas o más conmovedoras, mejor. De chusma, obvio. De esto se trata La Cruda. Charlas cara a cara con personas que tienen cositas lindas o feas, o muy feas, para contar. Sin reglas, sin caretas y sin vergüenza. Bienvenidos a La Cruda. Denle clic al botón seguir para enterarse de nuevos capítulos. Esta es una historia estremecedora que a mí me apasiona. Una historia que fue película, una historia que fue tapas de diarios, una historia que fue noticieros durante mucho tiempo, una historia que fue libros, tragedia total, heroica, un montón de cosas pasaron ahí. Ahora vamos a hablar de todo con uno de los protagonistas de la tragedia de los Andes, mi amigo personal, Carlos Páez Vilaró. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Miguel? ¿Todo bien? Se hicieron 3 películas, 9 documentales, 26 libros. Y ahora se están haciendo 3 películas a los 50 años de la historia, porque está considerada por la National Geographic como la historia más grande de supervivencia protagonizada por gente del común. O sea, no es un mérito mío, es un mérito del ser humano común, que eso es lo que tiene de atractivo, digo, de la historia, porque nosotros no conocíamos lo que era la nieve, no teníamos recursos, yo tenía 18 años, pero organizados y gracias a un grupo, es una historia monumental de trabajo en equipo, nos transformamos en una especie de máquina para vivir y pudimos salir adelante. Eso es lo que tiene de atractivo, que es una historia de gente común. Carlos, vamos del principio, porque quiero saber la línea cronológica de todo. Hablemos de que vos cuando eras pendejo eras súper cheto y tenías una infancia muy resuelta, niñera. Vos me contaste que antes de que suceda eso, vos tenías una vida perfecta, muy soñada, ¿o no? Yo era hijo de un pintor famoso que murió hace 6 años, Claro. que mi viejo era, como buen artista, bastante egocéntrico, y para que nadie le rompiera las pelotas, nos daba todo para él poder hacer su arte. Y bueno, a mí me eliminaban en el colegio y papá me felicitaba porque sabía que me tenía ahí todo el verano con mis amigos, nos hacía laburar en Casa Pueblo. Y tuve una vida bastante acomodada, inclusive hasta niñera. Cuando vino el accidente yo tenía niñera, o sea que imagínate, yo no sabía ni atarme los cordones del zapato. Desayuno en la cama. Entonces, Rico. eso es lo que tiene de atractivo la historia, que bueno, que a pesar de todo eso, uno se puede transformar, evolucionar y salir adelante. ¿Edad? ¿18? Yo 18 años, yo cumplí 19 en la cordillera. Bien, ahora vamos a hablar de eso, pero 18 años, grupo que se prepara para un viaje, para ir a jugar, ¿a dónde? ¿Era un torneo importante, una final? No, la gente se cree que éramos los Pumas, ¿viste? Nosotros éramos jugadores de rugby del colegio. Uno muerto. Íbamos a jugar a Chile al rugby contra el colegio paralelo. Es más, muchos no iban a jugar al rugby, hubo que juntar amigos para poder pagar el viaje, porque era un vuelo charter, y fíjate que costaba $38 el pasaje de ida y vuelta, y había que llenar el avión, y había que poner 40 personas para que el avión saliera. Estuvo por no salir el avión. Y bueno, entonces tuvimos que llamar a unos amigos, otros a alguna familia, y ahí
fue que llegamos a los 45 personas, o sea que todo, y aparte conocíamos un país nuevo. Mi país que yo conocía más era Buenos Aires, que me había llevado mi viejo, pero este era como un país más lejano, digo, había que cruzar la cordillera, que para un uruguayo, fíjate que la montaña más alta que tenemos nosotros tiene 500 metros, ni siquiera sé cuál es la más alta de tan bajas que son, o sea que la nieve jamás la vimos. ¿El accidente fue de ida o de vuelta, Carlos? No, fue de ida, de ida. Ok, nunca jugaron. No, nunca Mi jugamos. pregunta es, están, aeropuerto, pum, era un viaje de estudio, todos los pendejos de fiesta que los organizaba un tutor y era un viaje de estudio, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, el avión tuvo que parar en Mendoza porque el mal tiempo no nos permitía cruzar la cordillera. O sea que eso fue el 12 de octubre, pernoctamos y el viernes 13, mirá qué día fuimos a elegir, Dios. el avión emprendió viaje hacia Santiago de Chile y es ahí donde se produce el accidente. ¿Cómo fue? ¿Era un vuelo ya venía picante o de la nada fue un error humano? ¿Cómo venía fue? perfecto, perfecto. Lo que pasa que los pilotos creyeron que ya habían cruzado la cordillera, piden autorización para bajar hacia Santiago y empiezan a bajar, curiosamente empiezan a bajar en el medio de la cordillera, que de haber sabido dónde estaban no hubieran bajado nunca. Uf. Y cuando te agarran las turbulencias, estando bajando, bueno, ya cualquier reacción, digo, te precipita. Un pozo de aire, nosotros tuvimos 2 pozos de aire que bajamos tipo 700 metros cada uno, y bueno, y ahí ya perdés el manejo, y ahí fue donde pecha contra la montaña, pecha con el ala y con la panza y se parte al medio y vuela. El accidente en la película Viven está excelentemente bien filmado y se desplaza la parte delantera. Es un panzazo. Sí, un panzazo, y la parte delantera queda como un trineo, o sea, y recorre como 2 kilómetros con tal suerte que no tocamos una sola roca porque era como una pista de esquí. Y bueno, toda la parte de atrás desapareció y nosotros quedamos en la parte delantera y bueno, y como yo digo, cuando vos todos cuando se suben a un avión se piensan que el avión se va a caer, todos. Eso es un pensamiento inevitable. Pero cuando el avión se cae, vos decís, esto a mí no me está pasando. Digo, es como una cosa que te cuesta darte cuenta que te está pasando a vos. Y bueno, y eso nos costó inicialmente, aparte caímos a 4.200 metros de altura, donde las nieves son eternas, las temperaturas entre 25 y 35 bajo cero. O sea, la nieve nunca se derrite ahí. Y además nosotros íbamos con ropa inadecuada, eso era primavera, o sea que íbamos de jeans y mocasines de Guido, como digo yo, que siempre le digo a Guido porque era lo que estaba de moda en aquel momento en Uruguay, era Guido, que era una zapatería famosa en la Argentina. Y así encaramos los 70 días en los Andes. Viste que vos decís que uno cuando se sube al avión, su miedo es que el avión se caiga. Te lo digo porque me empastillo hasta la médula y porque soy un gran cagón. Pero sí, mi miedo es vivir en carne propia la caída libre, no morirme. ¿Y ustedes no vivieron eso? ¿O fue un panzazo directo o el avión empezó a caer? No, sí lo vivimos porque empezó una zona de turbulencias, esos 2 pozos de aire que nosotros, como buenos jóvenes inconscientes, le gritamos como en la Plaza de Toros, ¡ole! Y el avión que se levantó, y al segundo pozo también, y ahí sentimos una acelerada bestial del motor, el avión que levanta la nariz y pegamos con la panza y con el ala y ahí se parte al medio. Pero ¿qué pasa? Cuando vos vas adentro, vos decís, esta es una maniobra más del avión. Claro. Y yo me acuerdo que me puse a rezar, me dio para rezar un Ave María entero, porque hasta elegí la oración, elegí primero el Padre Nuestro, que fue la que nos enseñó Cristo. Como dije, es muy larga, no la voy a terminar, elegí un Gloria, que es la más cortita. Y después, como dije, es muy corta, no voy a quedar bien con Dios, me agarré de una Ave María que tenía, como yo digo, un valor agregado, quedaba bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el santoral. Todo eso lo pensé en ese momento. Escúchame, vos ibas en la parte de adelante del avión, la que cayó surfeando, haciendo snowboard para adelante. Exactamente. Lo de atrás no quedó nada. Bien, en toda esa caída por la ladera, como se dice, ¿vos no perdiste nunca el conocimiento? Nunca perdí el conocimiento, boludo, nunca. Sí, pero no te das cuenta de que se está cayendo. Yo pensé que era una cosa más
Lo que sí sentimos es que entraba frío, horrible, y el griterío, y bueno, y de pronto que se detiene abruptamente y no podés creer que te está pasando a vos. Fíjate que nunca habíamos visto nieve en nuestra vida y de pronto estás arriba de la nieve más brutal y de mocasines. Yo me acuerdo que fui con algunos hasta la cabina del piloto por el lado de afuera, porque por adentro no podíamos ir porque estaba todo hecho un quilombo bestial, y llegamos a la cabina del piloto, el comandante estaba muerto y el copiloto muriéndose, y lo único que decía el copiloto es: pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó, pidió agua y al poco rato murió. O sea, nos quedamos con la información de que el avión había pasado a un lugar que se llamaba Curicó, para nosotros un nombre totalmente nuevo. Después descubrimos de que Curicó queda en la precordillera, en Chile, y ahí fue que eso fue lo que nos desorientó en realidad. Nosotros al final de la historia salimos hacia el lado chileno y teníamos que haber salido para el lado argentino. Nosotros estábamos 6 kilómetros adentro de la frontera argentina. O sea, cruzamos la cordillera entera. Ok, pero pará, frena, empezás a resbalar. Cuando se frena la parte de adelante de la cabina, silencio. ¿Ahí qué haces? ¿Seguías con el cinturón puesto? ¿Mirás alrededor? ¿A quién ves? No, bueno, eso era todo un desastre porque los asientos se fueron para adelante, gente herida, gente muriéndose, todo lo que te puedas imaginar. Un poco lo que decía Roy, uno de los sobrevivientes, decía: lo que yo comparo con el infierno fue lo que fue esa noche, porque gente que moría, gente que desvariaba, gente que habían enloquecido. Y además, pensaba Miguel, que yo estaba sin mi mamá, sin mi papá y sin mi niñera. A ver si entendés, a los 18 años... ¡La niñera! No, pero es que yo estaba acostumbrado a que me hicieran todo, digo, y de pronto te encontrás a 4.000 metros de altura, rodeado de muertos. Muchos de nosotros nunca habíamos visto un muerto, o sea que imagínate la escena. Era, aparte, fuera de lugar, porque vos me decís, los mineros chilenos, ellos estaban en su medio, pero nosotros no sabíamos lo que era la nieve, no sabíamos lo que era la altura. Yo he vuelto con Discovery Channel al lugar y la productora no se bancó la altura, o sea que hubo que bajarla porque se moría. O sea que, además de todo, padecíamos del tema del apunamiento. ¿A qué hora fue esto, Carlos? ¿Había luz? ¿Fue de día? Sí, 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde. Ok, y después, entonces, el momento que se frena todo, primer silencio, mirás alrededor, los muertos eran tus amigos, los que se estaban muriendo eran tus compañeros. Obvio. ¿Cómo llegó la primera noche? O sea, dijeron, los que estaban más o menos bien parados enteros, ¿qué hacemos? ¿Qué pensás? Entre que empezamos a ordenarnos y a evaluar de que lo que estaba pasando, llegó la noche, y es lo que te decía, Roy dice que es lo que él compara con el infierno, fue lo que fue esa noche. Imagínate en un lugar donde no había espacio, porque no habíamos sacado los restos de los asientos, todos doloridos, porque por más que yo no tenía una herida, pero estaba dolorido de golpe, ¿viste? Como cuando chocas en un auto que te duele todo. Obvio. Y aparte muertos de frío. Imagínate el boquete de un avión que se parte al medio. Y bueno, y ahí empieza naturalmente a organizarse. Había 3 estudiantes de medicina que asumieron su rol de médicos, había un estudiante de ingeniería que asumió su rol de ingeniero, y empezamos a ordenarnos, y es donde se empieza a convertir nuestra historia en una de las historias más notables de trabajo en equipo, con lo que aportaba uno, con lo que aportaba otro, donde la solidaridad era de las cosas que más primaba. Quizás el hecho de que éramos todos conocidos, todos con la misma educación, todos con los mismos objetivos y con la inconsciencia de la juventud, quizás que fue una gran ayuda para poder soportar esta historia. Yo siempre digo que si hubiera sido un avión de línea donde la gente no se conoce, quizás no hubieran salido adelante. Y aparte, vivir la primera noche de 70 días, Miguel, es mucho tiempo. Ustedes, por supuesto, la primera noche, apenas se cayeron, en su mente estaba la idea de que los venían a buscar en 1 hora, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, pero como llegó la noche y al otro día, que era el sábado, que amaneció un día espléndido, la cordillera tiene esa paradoja de los días horribles a los días más lindos. Y ese día pasaron 2 aviones por arriba nuestro
2 veces, o sea, como haciendo una cruz. Nosotros dijimos aviones de búsqueda, celebramos, festejamos, me acuerdo que había una botella de whisky que nos la tomamos con Roberto Canessa y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y empezaron a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar las horas y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar los días y nadie venía a buscarnos. Y llega el día 10 de nuestra historia, donde la actitud nuestra era una actitud de espera, esperando a que la solución viniera del exterior. Y en el día 10, yo escribí un libro a propósito de eso, que se llama Después del día 10, recibimos la peor noticia que te puedas imaginar, que es la noticia de que no nos buscan más. ¿Cómo la recibieron? Bueno, porque teníamos una radio, una espica, que era lo que estaba de moda, que la orientábamos, escuchábamos noticias argentinas, chilenas y uruguayas. Y ahí viene Gustavo Nicolichi y me dice, Carlitos, porque había que escucharlas afuera del fuselaje, porque por la estática, y viene Gustavo Nicolichi y se dirige a mí, quizás porque yo era el más chico, a quien más tenía que proteger, y me dice, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Le digo, ¿qué pasó, Gustavo? Me dice, acabo de escuchar una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Yo digo, pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Imagínate a ese chico, malcriado, consentido y caprichoso, que te digan como buena noticia que no nos buscan más. Yo lo quería matar y él me agarra del cuello y me dice, Carlitos, ¿sabés por qué es buena noticia? Digo, ¿por qué? Porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Wow. Yo digo, ¿pero cómo dependemos de nosotros si nosotros no tenemos nada? Y me dijo, Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. El whiskacho ese que se tomaron con tu amigo como si fuese un festejo, una celebración al segundo día, Sí. ¿es un whisky que te tomaste entre tus amigos muertos? Ahí en digamos, ¿qué celebraron un día Bueno, después? celebramos de que nos habían visto los aviones, o nosotros creíamos que nos habían visto. Y ni siquiera era una botella de whisky, creo que era Caballo Blanco, que le quedaba un cuarto de botella, que nos lo tomamos con Canessa, festejando de que nos habían visto. Pero era en realidad era una mezcla de, primero era un permiso que nos dábamos de tomarnos el whisky que había ahí. Y aparte que en el frío siempre un whiskacho viene bien. En ese momento, en la parte de adelante del avión donde vos estabas, ¿cuánta gente había entera para poder armar esa comunidad tan importante que vos decís? ¿Cuánta gente había viva y entera? Bueno, nosotros quedamos, después del accidente de los 45, quedamos 26 vivos. 26 que eran la parte de adelante del avión, La 26 parte de adelante vivos. del avión, sí, exactamente. ¿Y cuántos muertos? Y imagínate, éramos 19 muertos. Lo sacaron del fuselaje para armar su búnker ahí. Obvio, lo sacamos del fuselaje, lo sacamos para afuera, que además eran nuestros amigos, digo, o sea que no era que era gente desconocida, eran amigos nuestros. Claro. Esa fue la realidad, y tuvimos que organizarnos dentro del fuselaje sin ropa y sin nada, o sea, esas temperaturas. A mí me tocó el trabajo, ese chico malcriado que no servía para nada. De pronto me empiezo a dar cuenta de que empezaba a ser un tipo útil, porque yo tenía una cierta habilidad manual para sellar el avión, y a mí me decían el tapiador oficial, y bueno, fue el laburo que me tocó, tapiar el avión para que no entrara frío, digo, con restos de valija, con restos del mismo fuselaje. Y ahí nos hicimos una especie de iglú, donde empezamos a transitar esta historia. Y escúchame, la primera noche o el día siguiente, ahí hasta, todavía no hablemos de lo conocido de la historia, que es lo de cómo empezaron a morfar después. Pero los primeros días, ¿qué morfaban? ¿Tenían un encendedor? ¿Había alguno que fumaba? ¿Pudieron prender fuego? ¿Había leño seco? Bueno, habían varios encendedores, pero justo Gustavo Nicolichi y Diego Storm habían comprado en Mendoza, en aquel momento estaban de moda los Ronson, y habían comprado 3 tubos de gas que eran mucho más baratos en Argentina que en Uruguay. Sí. Y curiosamente los llevaban adentro junto con los asientos, que era una irresponsabilidad porque esos tubos van abajo, ¿viste? Pero bueno, quedamos con 3 tubos de gas, agarramos los encendedores de gas, por un lado los otros los descartamos, quedamos con 3 encendedores, y bueno, y con eso sacamos las piedras de todos los otros encendedores. Y ahí es como tuvimos fuego, porque además llevábamos cigarrillos a Chile. Chile estaba desabastecido, y tanto es que en un momento dado encuentran 131 cajas de cigarrillos.
iba además uno de los dueños de una de las empresas de tabacaleras acá que llevaba muchos cigarrillos para regalar en Chile. O sea que el cigarrillo fue parte de la historia, después se terminaron los cigarrillos y después de un mes volvimos a encontrar cigarrillos. Está bien, pero el fuego, ¿con qué lo hicieron y qué comieron? El fuego lo hicimos con los encendedores, eso. Bueno, teníamos fuego para prender cigarrillos, nada más que eso. Ok, pero mi pregunta es, para tener calor, para no cagarse de frío, ¿se pudieron hacer un fogón? No teníamos. No hay leña. No hay leña. No, es decir, no hay leña, no hay nada. Había curiosamente un cajón de Coca-Cola, fue lo único que había, un cajón de Coca-Cola que era de madera en aquel momento, unos cajones de 6 botellas, que aparece inclusive en la película, que un día lo cortamos y pudimos hacer un fueguito, pero nada más. ¿Y Morphy? No. Y Morphy hasta después del día 10, nada. Nosotros teníamos una lata de mariscos que compartimos entre 26, 2 cuadraditos de chocolate que me tocaron a mí, y la tercera parte de un caramelo de dulce leche, marca La Positiva de Uruguay, que lo compartí con Roy Harley y Vicentín. Eso fue lo que comimos en 10 días. ¿En un momento ustedes se encuentran con la parte de atrás del avión? No, la parte de atrás desapareció, sí, no quedó nada de la parte de atrás. Murieron todos. Algunos asientos, inclusive cuando nosotros caímos, vimos que uno bajaba, pobre que era Carlos Valeta, que tenía 2 opciones, o venir hacia el fuselaje o irse hacia el precipicio. Y fue para el precipicio, que es una escena que en la película Viven no está porque no era creíble para los estudios de Hollywood que pasaran tantas cosas en la historia nuestra. Entonces hubo escenas que hubo que quitar. ¿Cuándo empieza eso que a todos nos marcó y los que nos dejó de la película? El momento ese en el que dice, che, bueno, lo más fuerte, lo más amarillo de toda esta historia, que es en lo que hoy se hacen chistes de humor negro, que es lo de empezar a morfarse a los pibes. Claro, pero es una cosa que surge naturalmente. Fíjate que cuando recibimos la noticia que no nos busquen más, sí, y asumimos de que tenemos que empezar a pelear la historia, y no teníamos recursos de ninguna especie, empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, que es la de alimentarse de tus compañeros muertos, porque en la cordillera no hay nada más. Es nieve, rocas y el fuselaje. Diferente es cuando aparecemos nosotros, pero gente que... Yo me acuerdo que mi padre siempre decía, ¿qué sentido tiene que nosotros juzguemos este accionar cuando estamos con la panza llena y venimos de comer? Digo, nosotros vivimos el proceso de 10 días de no comer absolutamente nada. Entonces, y que teníamos que seguir adelante porque lo que nos motivaba, Miguel, no era Hollywood, no eran las películas, no eran los documentales, no era que tú me invites acá 48 años después a hablar, a hacer un podcast. Eran otras cosas, era pelear por la familia, volver a nuestra casa, volver con mis hermanas, con mi perro, esas pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Para que eso pase, tuvimos que tomar decisiones, muchas de ellas durísimas, como fue la de alimentarse de tus compañeros muertos, pero fue más simple de lo que la gente se cree. Déjame entrar un poco en el terreno ese amarillo que todo el mundo se cuestiona y yo en este podcast es como que tengo permitido entrar ahí. Quiero saber quién fue el primero que dijo, che, no nos queda otra, vamos con este, tenían una navaja y ¿qué hicieron? ¿Fueron a qué parte del cuerpo fueron? O sea, me quiero meter ahí. Bueno, a mí por de pronto el que me lo dijo primero fue Nando Parrado. Yo me iba en una expedición a tratar de encontrar la cola del avión. Yo le digo, Nando, no queda nada en la despensa era donde guardábamos esa lata de mariscos. Y Nando me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Quizás hasta una contestación natural. El piloto era el de desconocido para nosotros, o sea que era lógico como contesta Parrado. Y yo, que había pensado lo mismo, me acuerdo que lo miré, no dije nada, y me fui en esa expedición, que me quedé en una parte con Adolfo Strauch, y mirá un acto de cobardía mío, cómo le planteo las cosas a Adolfo. Le digo, che, Adolfo, Nando está loco, se quiere comer al piloto, y Adolfo me dice, no, Carlitos, no está tan loco, yo con mis primos ya lo pensamos. O sea que ahí nos damos cuenta de que todos estábamos pensando lo mismo. Y llegamos a esa expedición y hablamos del tema, y créeme, Miguel, que no ofreció resistencia alguna.
fue mucho más simple de lo que la gente se cree. La primera cosa que hicimos fue un pacto solemne entre todos nosotros, que si alguno de nosotros moría, quedaba a disposición de los demás. Y la segunda cosa que hicimos fue encomendarle a los estudiantes de medicina que habían asumido su rol de médicos, que se ocuparan del asunto, y se ocuparon. Y resolvimos uno de los temas que teníamos necesariamente que resolver, pero fue mucho más simple de lo que la gente se cree. La gente después le pone, vos mismo decís que es un tema amarillo. Para mí no es amarillo, para mí es un hecho natural que si vuelve a pasar, quizás yo no espero 10 días para tomar esa decisión. Como de Juan. Claro, claro. Pero lo que sí no es amarilla, lo amarilla Sí. es mi pregunta. Sí. Fueron al piloto. Alguien tenía una navaja, le sacaron la pilcha, ¿por dónde arrancaron? Y quiero saber si eso fue un banquete alegre. La verdad, inicialmente no lo sé, porque ellos trajeron una bandeja con pedacitos de carne y eso fue lo primero. O sea que yo no me enteré de ese tema. A pesar de que estábamos a metros de distancia, digo, pero no era el tema, porque así como vos lo ves, también lo veíamos nosotros. Para nosotros, inicialmente, y aparte con toda la cosa de la iglesia, de qué sé yo, también teníamos un cuestionamiento interno, pero después que lo resolvés, vos te das cuenta que el ser humano es un ser de costumbres, y lo podés ver cuando vos ves a un enterrador, el tipo que te va a enterrar, que en realidad para él es un hábito natural, que empiezan a decir, che, aguantame el cajón que va de arriba. En fin, la gente se habitúa a los temas y lo empezás a transitar naturalmente. Cuando asumieron que a partir de ese momento había comida disponible, ¿fue un banquete alegre? No. Empezó también una organización, una distribución también de las cantidades. El que laburaba más comía más, el que laburaba menos. Por eso es una historia de trabajo en equipo. Y empezamos todos a trabajar para que Parrado, Canessa y Vicentín salgan a caminar, que eran los 3 postulados a la expedición final. Esa es la realidad de la cosa. Y bueno, y es ahí que o sea, ellos llevaban siempre la mejor parte y nada, y laburamos, tenían las mejores medias, los mejores pantalones, los mejores todo, porque todo se lo dábamos a ellos, porque después ahí nos dimos cuenta de que la gente, lo importante es de la gente que labura, porque hay gente que no labura, que no tiene ese mérito. Había también yo les digo amablemente en mi libro, los jubilados, Claro. que era gente que no aportaba, o sea, gente que... Y esos tenían menos privilegios, naturalmente. El capitalismo en la montaña se llamaba, ¿no? Exacto. Bueno, por ahí no es por casualidad que uno de los mejores libros nuestros se llame La Sociedad de la Nieve, porque fue una sociedad que construimos entre nosotros, donde los que más laburaban tenían más privilegios, era obvio, hasta el lugar donde dormían. O sea, el que menos laburaba se cagaba más de frío, esa es la realidad. Quiero saber si en algún momento empezó el ocio, la diversión, y si se reían. Sí, obvio. Es una de las cosas que yo le critico a una de las documentales muy bueno, un documental que se hizo que también se llamó La Sociedad de la Nieve, donde la sonrisa no estaba. Y quizás, o sin quizás, uno de los que más provocaba la risa era yo, y Canessa también, porque había otros que no son graciosos, viste, que frente al drama, pero para mí es importante el humor, es muy importante, porque hay gente que se ríe en función de lo que vos decís, y eso para mí es parte de la vida, así como llorar es parte de la vida, también reírse es parte de la vida. Y no todo es un drama. A mí me duele bastante que le digan la tragedia de los Andes, pues si bien murió mucha gente, también hay mucha gente viva gracias a la historia de los Andes. Yo no la puedo ver como una tragedia, la veo como un homenaje a la vida. ¿Te puedo hacer una pregunta mega personal si me prometés que no te ofendés y me la respondés con la verdad? No me voy a ofender. Estabas en una edad hormonalmente que estaba en ebullición. Mi pregunta es si en la cordillera Sí. te clavaste un pajín. Te voy a contestar, es más, lo cuento hasta en mi libro. El sexo era algo que estaba para atrás. No estábamos pensando en eso. Además, acordate, y te contesto personalmente,
para nosotros los católicos era violar el sexto mandamiento, que es el que no cometerás actos impuros. Y bueno, y ahí tenías que estar muy bien con Dios, porque estábamos rezando todo el día. O sea, no se nos ocurrió, honestamente. Y además del frío, vos sabés muy bien lo que pasa con el frío. ¿En qué momento dejaron de decir, bueno, listo, me parece que nos morimos acá, guacho, porque la verdad es que esto ya dejaron de... Ya no vieremos nadie, no hay nada, no tenemos noticia de nada. Imagino que la explica en un momento se acabó la pila. No se acabó la pila porque nosotros la administrábamos y además, si vos te acordás, Miguel, cuando éramos chicos, la manera de cargar las pilas era ponerlas en la heladera, en el freezer. Era una de las maneras que teníamos de cargar las pilas. Entonces la teníamos en la nieve, aparte habían 2 o 3 radios, elegimos la que andaba mejor y le sacamos las pilas a las otras. Pero nunca dijimos que esto no daba para más. Siempre pensamos en la parte positiva. Yo trato de que la gente vea estas y sus propias cordilleras, porque aquí cada uno tiene su propia cordillera. No es la mía más importante. Esta tiene mucho marketing, mucho libro, mucha película, pero cada cual tiene su propia historia. Vos mismo tenés tu propia cordillera, Miguel. No me digas cuál es, pero estoy seguro que tenés una propia cordillera. No hay un dolorímetro ni un angustiómetro para medir el dolor o la angustia. Cada cual tiene su propia historia. De pronto es que se te murió el canario, qué sé yo. Pero ese es tu peor dolor porque es el tuyo. Digo, las cosas no son comparables. De lo que se trata es de tratar de mirar atrás por el espejo retrovisor para verle la parte positiva. Y yo cuando miro la foto de los que nos salvamos y los hijos y los nietos, yo veo que valió la pena nuestra historia para que lo que triunfe sea la vida. ¿Quién fue el que los vio cuando los localizaron? ¿Quién fue el primero que vos dijiste, nos vieron, loco? Nos vieron. No, porque primero Parrado y Canessa llegaron, después de caminar 10 días, de cruzar la cordillera entera, vieron al arriero. O sea, tampoco es cierto de que el arriero nos encontró. Lo que sí es cierto es que nosotros encontramos al arriero. Un tipo. El arriero estaba pastando con su ganado y estos a través de un río lo divisaron al arriero y ahí es donde comienzan. Claro que eso es una parte que yo desconocía, pues yo estaba en el avión. Claro. Pero ahí es donde la historia es muy linda, ¿viste? Tiraron una piedra por arriba del arroyo. Parrado le escribe, vengo de un avión que cayó en las montañas, tengo 14 amigos heridos arriba, mi amigo está acá arriba, ¿cuándo nos buscan? Y el arriero, que tuvimos la suerte de que sabía leer, porque ahí es bastante típico que no sabía leer, claro. Les contestó, le digo, ya volveré, les tiró 4 panes, cuenta la historia de que en realidad le tiró 6 panes, pero Parrado le dio 2 a Canessa y se quedó con 4. Eso es un cuento entre nosotros. Y ahí es donde comienzan las tareas de búsqueda, las tareas de rescate, que nosotros nos enteramos por radio, de que escuchando al embajador uruguayo César Charlone, que estaba en el aeropuerto de Pudahuel, el embajador dice, señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canessa. Imagínate lo que fue para nosotros escuchar esos 2 nombres, porque solamente escuchando esos 2 nombres sabíamos que la historia se había terminado, que era el final de nuestra lucha, el final de nuestro dolor, el final de nuestra angustia, pero era por sobre todo el principio de la libertad, era por lo que habíamos peleado, era el volver a casa, era el volver con tu perro, con tu mamá. Nunca pensamos que iba a tener la trascendencia que tuvo esta historia. Desde que se cruzaron al arriero hasta que se despegaron de la nieve y se empezaron a ir a Uruguay o a donde fue la primera parada, ¿cuántos días pasaron desde que dijeron listo, encontramos a un tipo hasta que los vinieron a buscar? No, pasó un día porque enseguida lo rescataron a Parrado y Canessa. Parrado tuvo los cojones de subirse al helicóptero y acompañar a los militares a que nos fueran a buscar a los Andes. O sea que Parrado no solamente caminó, sino que además tuvo los cojones de volver. Que yo ahí digo ya estoy, pero Parrado los tuvo y bueno, nos encontraron. Además, Parrado es corto de vista. Nos vio porque sabía dónde estábamos. Imagínate, Miguel, lo que fue para nosotros escuchar el ruido de los helicópteros de lejos y cada vez más cerca hasta que de pronto, nunca habíamos visto nada, absolutamente nada, más que una vez que pasó un cóndor
que el cóndor pasó con intenciones de comernos a nosotros y nosotros nos hacíamos los muertos esperando que bajara el cóndor para comernos nosotros al cóndor. Lo imaginábamos en un plato, imagínate ese momento. Y de pronto irrumpen en ese valle, yo lo veía como dos pájaros gigantescos, portadores de libertad. De hecho, esa fotografía que está desde el aire, que estamos con los brazos en alto, Sí. es una de las fotos más importantes del siglo. Imagínate lo que fue eso. Y no solamente eso, sino que empiezan a bajar los helicópteros y de 5 metros se descuelgan 3 personajes del Cuerpo de Socorro Andino y uno de ellos cuando cae sobre la nieve empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Y yo digo, ¿y este personaje a mí de dónde me conoce? Yo me había caído, no sabía dónde. Entonces le digo, soy yo. Y me dice, no, es que tengo 2 cartas para usted. ¿Cómo 2 cartas? Yo no entendía nada. Y me entrega 2 papeles escritos en rojo. El primero de ellos decía así: querido Carlitos Miguel, como ves nunca te fallé, te espero con más fe en Dios que nunca, tu madre llegaron nomás a Chile, un abrazo, el viejo. Uf. Y ahí me doy cuenta que atrás de mi historia había otra historia, que era por todo lo que yo había luchado, y cuando abro la segunda carta, mucho más linda que la primera, papá era pintor, tenía un helicóptero dibujado, y una carta dirigida a todos que decía, hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad, porque era 22 de diciembre. Mira, me emociono ahora de contarlo después de miles y miles de veces. Y ahí nos dimos cuenta, ahí me di cuenta que empezaba a tener sentido todo lo que habíamos peleado por nuestra familia, que bueno, que en el momento ese mi padre estaba presente. ¿Qué cosa más linda podía estar viviendo yo en ese momento? O sea, ¿el rescate ese estuvo comandado por quién? ¿Fue alguien privado o por un gobierno? No. El viejo nunca nos encontró, pero lo importante es que fue el tipo que más buscó durante 70 días. Como yo decía el otro día, fue quizás lo más insensato que hizo en su vida. Y alguien me dijo, no, pero no puedes usar la palabra insensata. No, justamente, uso la palabra insensata porque fue insensato. Si hubiera sido sensato no hubiera tenido repercusión. Fíjate que buscar a un hijo vivo en un avión que se cae en los Andes, un avión que choca a 400 kilómetros por hora, a 4.200 metros de altura, después de 70 días, es algo que es insensato. Sin embargo, papá, que era un tipo muy particular, se le dio, pero podía haber sido al revés. Fíjate que uno de cada... ¿Pero él te fue a buscar? Papá tuvo los 70 días buscando, ¿no? Eso quiero que me cuentes. O sea, además de los gobiernos, ¿cuándo solta? Escúchame. Pero Miguel, ese es otro podcast. Él escribió un libro maravilloso que se llama Entre mi hijo y yo la luna. Yo me acuerdo que cuando llegué a Montevideo le decía a mi madre, le digo, mamá, yo siempre miraba la luna porque sabía que tú la estabas mirando. Y mamá me dijo, Carlitos, yo siempre salía a la Rambla de Montevideo para mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando. Entonces, tenés que ver el lado positivo porque la tienen estas historias y yo tengo que quedarme con la parte positiva de la historia. Óyeme, me estoy emocionando ahora, 48 años después de contar esta historia miles y miles de veces. Contame para cerrar, cuando llegaste a tu casa, a tu cama, a tu cuarto, a tu cuarto en suite, a tu casa con lujos, a tu baño, ¿qué onda es la primera noche? No era una casa con lujos, era una casa normal. Lo que pasa que ya ahí ya fue todo diferente, eran miles y miles de personas, estaban todos los canales del mundo, todas las televisiones del mundo atrás de nuestra historia. Entonces ya no vivís una vida normal. Es más, mi vida cambió en función de esta historia, que como te dije al principio, es una historia extraordinaria, protagonizada por gente común, que eso es lo que tiene de atractivo. Porque vos vas a las conferencias y te encontrás con alguien que escaló el Everest, pero ese es un superdotado. Eso vos no lo podés hacer, pero esta historia sí, es una historia que el mérito no es mío, el mérito es del ser humano, que eso es lo que tiene de atractivo. O sea, tú podías haber estado en esta historia. ¿Y la primera vez que cruzaste los Andes de nuevo en avión? ¿Qué pasó? Porque... Bueno, lo cruzamos a la vuelta. Ah, claro. Curiosamente, fíjate vos el absurdo que decían mi familia y la familia de los otros que habían contratado un avión de LAN Chile entre todos con equipo especializado. Que cuando estábamos cruzando la cordillera, el comandante dice, estamos pasando Curicó. Que para nosotros la palabra Curicó era el terror, o sea que de equipo especializado no tenían nada. Pero bueno, la verdad que fue una historia para mí maravillosa, mirá lo que te digo.
lejos de ser una tragedia, la veo como una historia maravillosa del ser humano. Y ahora vamos a la pregunta más importante para cerrar. Vos llegaste a tu casa, a tu camita caliente, a tu cuarto, Sí. después de muchos días en la montaña, donde el frío, viste cómo era. Desde que llegaste, Carlos, vos llegaste, te afeitaste, fuiste, te bañaste 10 veces, te comiste algo rico. ¿A qué día de llegar retomaste la paja? No me acuerdo. Me acuerdo que había un burdel nosotros nos convertimos en celebridades y había un burdel en Maldonado donde iban todos los argentinos, que se llamaba el Hiroshima. Todos los argentinos debutaron ahí en el Hiroshima. Y había un personaje que se llamaba la Negra Onyx, que era la que comandaba el burdel. Ah, bueno, ahí ya te olvidaste de Diosito ahí. Pero obvio, porque aparte la negra nos fomentaba, éramos famosos, viejo, no te creas que el único famoso sos vos, Miguel. Nosotros éramos famosos, en serio, en ese momento. Eran los Rolling Stones. El mundo entero nos quería conocer, digo. Gracias, Carlitos. Es hermoso escucharte. Es una charla motivacional que de hecho vivís de eso. Me voy empoderadísimo y capaz de hacer muchas cosas de las que no creía posible. Gracias. Déjame terminar con una frase para mí maravillosa que aprendí hace poco tiempo, una frase de San Francisco de Asís, que dice así: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Gracias, Miguel, te mando un abrazo fuerte.